Saludamos a todos quienes nos están escuchando alrededor del planeta, sea cual sea la hora y lugar, les damos la bienvenida a Permacultura Podcast, un espacio donde conversaremos y aprenderemos sobre este fascinante tema. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Este es un podcast para viajar por el mundo de la permacultura, por sus territorios, por sus enseñanzas y por varias características que tienen para permitirnos forjar un mundo nuevo. Soy Marcos Toscano y les hablo desde Quito, Ecuador. Y yo soy Pablo Llambías desde Chile. Y esto es Permacultura Podcast. Bienvenidas a todas y todos a un nuevo capítulo, a una nueva conversación permacultural junto a Marcos Toscano. ¿Cómo va, Marcos? Hola Pablo querido, buenas tardes, buenas noches, buenos días a los permaescuchas. Estamos en el mejor podcast de permacultura, viajando por los mejores temas de esta bella enseñanza. Claro que sí, me gustó el término permaescucha. Y a propósito vamos a mandarle un fuerte abrazo y cariñoso saludo a todos quienes nos están siguiendo en esta escuela sonora. Va creciendo la comunidad de este podcast, nos están escuchando en más de 25 países, lo que nos pone muy contentos. Lo cierto es que si hacemos esto es con la intención de divulgar la permacultura, así que mientras más personas nos escuchen, mucho mejor. Agradecido de todos ustedes. ¿Qué te parece esta noticia, Marcos? Maravilloso, porque siempre necesitamos gente que esté interesada en caminos alternativos frente a los tremendos problemas acuciantes que vive la humanidad en este siglo XXI. Y necesitamos visiones muy creativas. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, como ya saben, estamos en la recta final de esta revisión que estamos haciendo de los principios de diseño permacultural propuestos por David Holmgren. Hoy nos toca conversar sobre el principio número 10 de 12, que se enuncia de esta forma. Usa y valora la diversidad. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Y antes de comenzar el análisis de este principio, me gustaría compartir con ustedes algunos datos lamentables sobre la terrible pérdida de biodiversidad que estamos viviendo. Algunos científicos ya hablan de la sexta extinción masiva de especies en el planeta. 1 de cada 4 animales está en peligro de extinción. Cada hora 3 especies se pierden. Cada día 150 y cada año entre 20.000 y 50.000. Hablamos de especies animales, vegetales y fúngicas. Estamos en un ritmo de pérdida de especies acelerado al 100, incluso al 1000 en algunas regiones. Son datos bastante duros y que nos hacen preguntarnos a dónde vamos a parar si seguimos en esta dirección. ¿Marcos? Claro, lo que pasa es que me quedo muy en silencio porque, claro, son informaciones muy desgarradoras y son informaciones que si es que se lo mira desde ahí, simplemente nos paralizan. Y el tema, cuando hablamos de la diversidad, creo que sí es bueno hacer una pincelada, ¿no? Cuando tanto, qué sé yo, Ernest Ghosh o Masanobu Fukuoka hablan sobre el amor. No estamos hablando del amor de bolero, ni de a la patria, ni cosas extravagantes de ese tipo. Estamos hablando de la totalidad, de la comprensión de la totalidad, porque sin comprender lo que es la totalidad no vamos a entender la función de la diversidad, y la diversidad es clave para entender por qué es importante una manera mucho más sensible de acercarnos al mundo, de topar el mundo y de dejar de estos criterios autodestructivos que tiene el mortal, ¿no? A nombre de que es mortal, va a usar la naturaleza como cualquier cosa, como un objeto, a las cosas más sabias y supremas como un mega objetos que manipula en nombre del progreso, del desarrollo y del consumo. Y claro, esta es una mirada sobre la diversidad en la medida en que si ustedes miran la diversidad de miles de formas, de funciones, de las interacciones que tiene la naturaleza y aún la humanidad, son no sino una fuente de la complejidad sistémica avanzada que va generando
distintos tipos de ecosistemas, de bosques, un bosque, qué sé yo, nublado, un bosque tropical, que son los más estables, o de pronto de pueblos y ciudades. Y es a partir de esto, de esta diversidad, donde se tensiona lo que también está en la naturaleza, la variedad y la posibilidad. La variedad nos va a permitir abrir el enjambre de múltiples dimensiones que nosotros tenemos, porque la naturaleza es una matriz, ¿no? Es a partir de ella con lo que se puede todo. Sin ella no habría cómo, pero tampoco es que es una fuente desligada de la conciencia. La conciencia es la que tiene que estar también ahí funcionando en esta complejísima interacción de tanta variedad y tanta posibilidad. Pero también estamos dentro del mundo humano en el tema de la productividad y el poder, que también se da en el mundo natural. Cuando uno mira los animales, los herbívoros, los omnívoros, los carnívoros, cómo es lo que se va forjando, la productividad de alimentos, y eso da cierto tipo de poder, pero en el caso de los animales es un poder basado en no en un equilibrio, pero es en una armonía ecológica que pueda permitir un largo plazo de todos los elementos que un sistema demanda. Entonces, cuando uno mira, en cambio, la productividad en el lado del cultivo, el monocultivo, por ejemplo, es una manera muy sesgada de mirar el mundo. Cuando nosotros en policultivo vemos que el diseño nos da un sentido mucho más amplio, mucho más holístico, es el sentido común, el menos común de los sentidos, pero el que nos va a dar a entender que la diversidad ofrece cierto tipo de seguridad cuando nosotros estamos hablando de estos imponderables que siempre pasan en la naturaleza y en la vida cotidiana, ¿no? El hecho de, qué sé yo, un terremoto, una glaciación nueva, etc. Habíamos hablado, ¿no? Es la primera vez que llueve en Groenlandia. Estos son los temas que nosotros debemos ver con altísima imaginación. La imaginación debe ir al poder, porque la imaginación es lo más parecido a este ámbito sagrado, ¿no? De Dios, llámenle como sea, ¿no? La fuente o lo que quiera, porque es ahí donde se puede producir los grandes cambios, ¿no? Y eso va a determinar cierto tipo de dinámicas con que nosotros podamos mirar. Sexta extinción masiva de no solo animales, es plantas, ni siquiera sabemos todo lo que se destruye. Y esto implica, imagínense en el Holoceno, cuando se produce el último periodo glacial, aparece este cambio, pero de la mano del ser humano. Y entonces nosotros tenemos un factor antrópico que los únicos que podemos dar la vuelta a esto somos nosotros mismos, nadie más. O sea, los animales no tienen pito en esto. Esto es un tema muy, muy... aún en la geología estamos en un periodo donde un animal, el ser humano, está transformando todo, absoluto, montaña, ríos, todo. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? Y ahí es donde viene el tema de la permacultura ligada al pensamiento natural para entender este todo y valorar la diversidad. Porque si no, sin entender ese todo, ¿cómo podemos valorar la diversidad? ¿Cómo podemos entendernos el uno como parte del otro? No como una cosa extraña o fuera de mí o algo así. Nos ha enseñado tanto en este tema del sujeto-objeto, que es una tontería pero primordial, y nosotros debemos tener la sensibilidad de caminar con la naturaleza para entender esta belleza de usar y valorar la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, no necesariamente estamos hablando de lo biótico, de la biodiversidad. Hablamos también de la diversidad que podemos encontrar, por ejemplo, en el paisaje, donde el relieve, los ríos, las montañas van formando el clima y los microclimas, y con ello también las posibilidades de diseño. Claro, y es justamente eso, porque la diversidad no es solo de un factor. En este caso, en la biosfera, el tema de todo lo que es flora, fauna,
pero también es el papel, como dice Pablo, ¿no? Del clima, de los microclimas, de los vientos solares, de todo lo que tiene que ver con el ciclo del nitrógeno, del hidrógeno, del oxígeno, del carbono. Y a partir de eso, ir intentando, solo ir mirando qué es lo que ha propuesto la mayoría de estados con respecto al tema del uso de este tipo de diversidad y cómo mantenerla, ¿no? Entonces, claro, si vemos que estamos en la sexta extinción masiva, lo que han logrado, mal o bien, yo creo que más mal que bien, son temas como plantear, qué sé yo, frente a la pérdida de diversidad, jardines botánicos, zoológicos, que es la aberración más absoluta. Pero también de pronto hay temas como parques nacionales, bancos de semillas, para capturar esa diversidad, para entender que esa diversidad es súper clave para nuestra seguridad como biosfera, sobre todo en el sentido, lo dijo claramente el panel intergubernamental, ¿no? Probablemente en el tema del cambio climático va a haber, la naturaleza va a dar la vuelta y va a haber otro tipo de vida, pero muy probablemente el ser humano no pase. Y es ahí donde las visiones, por ejemplo, de Lovelock, que habla de que ya el ser humano llegó a su punto y ahora hay que pensar en cyborgs. Entonces, claro, uno se queda como, ¿what? ¿Tan mal estamos? ¿Necesitamos la inteligencia artificial para dar la vuelta a todo este tema? ¿O perdimos totalmente la sensibilidad? Y es que cuando nosotros hablamos de David Holmgren le habla de equilibrio. A mí más me gusta el término armonía, ¿no? Una armonía entre la diversidad y la productividad, por ejemplo. Y entonces habría que hablar de qué es realmente funcional y qué es realmente productivo, qué es realmente bueno. Y ahí viene la ética, ¿no? La ética te está diciendo que lo productivo, bueno y funcional es aquello que hace reproducir el capital biótico que nosotros tenemos en nuestros territorios, barrios, terrazas, lo que sea. Y es a partir de eso que los valores del diseño están en absoluto énfasis de una imaginación totalmente activa y cómo nosotros de alguna manera debemos necesariamente aceptar la maravillosa, ¿no?, abundancia que está estacionada en la naturaleza, en la vida misma, ¿no? ¿Podríamos decir que la diversidad crea estabilidad? La diversidad crea estabilidad desde varios factores, pero también en cierto momento los puede inhibir. Para entrar y entender esto, un poco habría que entender los patrones de diversidad y especialización que hay en el paisaje. Entonces, nosotros tenemos un innumerable camino de sucesos donde hay varias variaciones, valga la redundancia, biofísicas, ¿no?, creadas por el clima, el relieve, minerales en el suelo. Cada lugar con cada especie diferente genera una serie de dinámicas que se abren a la adaptación a los recursos disponibles en cada territorio. Y entonces nosotros vemos que hay plantas que usan recursos solares, térmicos, acuáticos, reproductivos, y que los animales también lo hacen. Y aquí es donde nosotros vamos a ir mirando. Si las plantas, por ejemplo, hay plantas que en cierto momento nosotros los vamos a mirar, tienen capacidades muy abiertas, las plantas pioneras, por ejemplo. Son plantas que en cierto momento son muy óptimas para la adaptación, porque esta adaptación les va a permitir generar espacios de estabilidad para otro tipo de plantas, que son plantas más específicas. Entonces, esta dinámica de una planta pionera, por ejemplo, el diente de león, que está en medio de la ciudad más populosa, qué sé yo, en México, en Nueva York, abriéndose paso en medio del cemento. ¿Qué está haciendo? No está sino construyendo masa de suelo para que haya una nueva sucesión, porque la naturaleza siempre está haciendo eso, ¿no? Es abriendo espacios para que haya este tipo de sucesiones. Del mismo modo, nosotros podemos ver, por ejemplo, los animales herbívoros tienen mucha movilidad. Ellos escogen el alimento y están ligados a extremos ambientales que tienen que ver sobre todo con almacenaje y variedad de forrajes y hábitats.
Si bien estos animales están ligados directamente a las funciones faunísticas, de la flora que está en cada territorio, también nosotros tenemos que los animales omnívoros y los carnívoros, en cambio ellos están totalmente acoplados a la caza. Su suministro de alimento es más estable, ¿sí? Porque simplemente es la caza. Ellos no están como, obviamente, tienen una relación con los herbívoros porque son su pieza de caza, pero son ellos los que van a permitir una mejor variabilidad estacional dentro del territorio, porque ahí es donde la cadena trófica llega a su punto máximo. Pero ahí viene el tema. El Homo sapiens, con todas sus plagas asociadas, los roedores, por ejemplo, son, en este caso, los máximos generalistas, como los pioneros, ¿no? Los otros son especialistas, los que ya aparecen después de que los pioneros han abierto campo, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que esta punta de la cadena trófica puede cambiar absolutamente la diversidad y generar un debacle impresionante. Y lo estamos viendo, los monocultivos, la cría de animales y todo eso son procesos donde la diversidad tiende a reducir la complejísima y estable, ¿sí?, manera de cooperar simbióticamente unos con otros. Y eso es lo que da estabilidad, esa diversidad ampliada es la que permite esta armonía ecológica que simplemente redunda en cualquier cantidad de nichos, cualquier cantidad de alimentos, no solo un monocultivo de brócolis, por muy orgánico que sea, no es eso. Es realmente, solo ponte a pensar cómo se hace un huerto en permacultura y cómo hace un huerto un agricultor orgánico. Hay hartísimas diferencias, porque nosotros pensamos en un estanque para que haya ahí, qué sé yo, desde libélulas, se acerquen las abejas, ponemos flores, no solo tenemos un solo producto, tenemos variedades de productos, una barrera viva que inhibe que el viento traiga semillas o insectos, generas microclima, o sea, planteas reproducir como la naturaleza lo hace, porque eso es lo que da estabilidad. Entonces la pregunta es clara, la diversidad, sí, claro, genera estabilidad. En contra de esta estabilidad, no solo estamos destruyendo la biodiversidad o generando las condiciones para su destrucción, también le sumamos a esto que por medio de selección vamos achicando la cancha, acotando nuestro mundo de posibilidades. Un ejemplo de ello es que de las 300.000 plantas que podemos consumir, solo ocupamos alrededor de 200 para el cultivo. Y solo 3 de ellas, maíz, arroz y trigo, representan más de la mitad de las calorías y proteínas que obtenemos de las plantas. Y ya nos advierte la frase que acompaña este principio: no pongas todos los huevos en la misma canasta. Y es que, claro, es exactamente eso, ¿no? Es muy decidor, ¿no? De que solo estamos usando ni siquiera el 10% de plantas. Lo mismo sucede en la farmacopea. Usamos tan poca cantidad para entender qué es lo que podría suceder con respecto a la salud pública, a todo lo que tiene que ver con alimentación, a la educación. Realmente restringimos la diversidad y restringimos la manera de ver el mundo. Y simplemente al achicar, como dice Pablo, la cancha, cada vez tenemos menores escenarios para movernos. Y claro, la diversidad en cierto momento, tanto de cultivos, de recursos, nos brindan esta seguridad que permite que funcionen los ecosistemas. Solo mirar la selva tropical, todas esas funciones que tienen desde, imagínate, toda la diversidad que tienen con respecto a la raíz, en la corteza, tantos huequitos para que vivan ahí animales, insectos. ¿Cuánto mide una molécula de un aroma? Eso no se calcula, porque no les interesa, excepto que vayan a crear un perfume, que si lo hacen, van a la selva y miran y cogen y desgarran, pero no se está mirando cuál es el papel sustancial de cada elemento para que suceda esta biodiversidad, porque si no nos encontramos simplemente en la
visión darwiniana del más apto y el más duro y el que pega más y el que alza la voz más y claro, ese va a ser, ¿no? Pero no, ¿qué es lo que permite que hasta este tipo de seres aparezcan? Eso es lo que nos debe interesar. ¿Cómo se dan estos procesos? Y estos procesos son los que están ligándonos netamente a un crecimiento lento, pero a un clima de vida de larga duración. El crecimiento, claro, es más lento, pero ¿hacia dónde queremos ir tan rápido? O sea, ¿cómo así queremos la cosa tan rápida en esta era de la enorme velocidad? Si nosotros entendemos la diversidad, por ejemplo, de estructuras, los árboles son una compleja matriz impresionante. Y como les había dicho, ¿no? Ahí emerge una dinámica de nichos pequeños para insectos, para microorganismos, para toda la selección natural que va a ser adaptada para este tipo de sitios, donde también se genera, por ejemplo, la diversidad de edades. Porque vos vas a encontrar en los bosques húmedos árboles de hasta 1000 años, de 500 a 1000 años. Y claro, dinámicas que van a ofrecer microclimas, distintos tipos de temperaturas, de radiación solar. Entonces, claro, hay plantas que son generalistas, que son pioneras, que tranquilamente pueden comerse cualquier tipo de dinámica monocultural, ¿no? Entonces la diversidad tiene una capacidad impresionante. Es solo deja la cosa ahí. No sé si te has dado cuenta, cuando vos quitas en tu terreno, ¿no es cierto?, todo lo que es hierbas y todo, y le dejas, según vos, limpiecito. Tenemos idea de asepsia tan brutal. Pero bueno, le quitas todo eso. ¿Qué hace la naturaleza? Lo ensucia. Se vuelve a cubrir. Hay semillas que están totalmente listas para emerger. Un pájaro está pasando por ahí, caga, ahí ya está con semillita y todo, y vuelve a crecer y se va a tapar. Entonces la diversidad se va a comer todo. Nos guste o no, se va a comer todo, pero entendida para mantener esta gran unidad. No es que lo come porque la diversidad vence a la unidad, no, es imposible. Que una parte venza al todo, es imposible. Hay un pequeño alivio en saber que el proceso de la vida continuará su camino con o sin nosotros. Y claro, evidentemente no estamos hablando de diversidad como una multiplicidad de elementos aislados, como podemos encontrar tal vez en jardines botánicos o peor aún en zoológicos, ¿no? Donde los elementos no tienen vínculos ni conexiones, y es justamente estas interacciones las que van a generar la estabilidad. Claro, es justo eso, lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Creo que eso lo comprimió totalmente en pastilla. Es de esa diversidad, no solo de elementos, sino de funciones, lo que estabiliza cualquier complejo sistémico avanzado, ¿no? O sea, un bosque lo estabiliza. Y eso es lo que nosotros pretendemos como diseñadores. Pero mira vos qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la diversidad genética. Solo en Sudamérica, de 4000 variedades de papa, de las cuales 151 son silvestres, han desaparecido. Ecuador tenía 350 variedades de papa. Anda a ver cuántas hay en el mercado. 5. Es un arrasar absoluto de la germoplasma de la agrobiodiversidad. El maíz, 220 razas. Perú tiene 50, México 64, Ecuador tiene 36. Estamos hablando de grandes. Anda a ver cuánto es lo que hay en el mercado. 3, 4 tipos, a lo mucho. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estas dinámicas de diversidad, por ejemplo, en la raza de maíz, que es una raza, no es sino un sistema de referencia rápido para comprender y agrupar por característica común, orden morfológico, ecológico, genético y hasta diferentes tipos de historias de cultivo, diferentes tipos de plantas. Unas que son dominantes y otras que siempre van a ir variando. Y esta definición está muy ligada, por ejemplo, a todo lo que es ¿cómo se llama? La dinámica genética que nosotros tenemos por polinización abierta. Entonces, claro, cuando ellos, digo ellos, porque no somos nosotros, los que nos venden todos estos productos de semillas mejoradas, semillas transgénicas,
Lo tienen es en silos, en invernaderos. Lo sacan y no se dan cuenta de la destrucción que puede haber. Pero tampoco se dan cuenta que tarde o temprano hasta eso va a ser comido por la diversidad. Hasta eso. Entonces, estos son ya temas muy, muy acuciantes que si uno le abre más la mirada, se dispara con respecto a la diversidad de culturas, a la diversidad de lenguajes, a la diversidad de maneras de mirar. ¿Cómo haces vos, qué sé yo, una ensalada de frutas? Hay tanta diversidad en cada país, es una cosa, detrás de eso hay fiestas, detrás de eso hay música, detrás, o sea, nos están quitando con esto, nos están quitando la vida mismo. Nos quitan la diversidad genética y nos quitaron casi toda nuestra cultura. En otro ámbito, pero en la misma dirección, vemos coartada la diversidad cuando se nos pretende imponer una hegemonía cultural que nos afecta social e internamente. Por ejemplo, los gustos que tenemos muchas veces se ciñen a lo que la sociedad, dígase mercado, quiere que comamos. Incluso en los estándares estéticos podemos observar esa hegemonía impuesta, que de una u otra manera va achicando nuestro mundo y estrechando nuestras mentes y experiencias. Y es que en esa dinámica es la dinámica de entender que a partir de una diversidad vos quieres armar una unidad. Y es al revés. Es la unidad la que mantiene la diversidad. No es que yo cojo un poco de escenarios y varios tipos de piezas y quiero armar un Frankenstein de ahí, ¿no? Entonces, claro, todo lo que tiene que ver con gustos, qué tipo de alimentación, qué tipo de vestidos, qué tipo de sexualidad, claro, es como una dinámica que realmente se nos quiere meter, pero claro, ahí también hay discusiones muy complejas, porque ahí, por ejemplo, Cisse, con respecto al multiculturalismo, él siente que la base realmente de una mirada más fundacional sí es necesaria. Pero claro, nuevamente es otro Frankenstein, ¿no? A su manera, desde su mirada sociológica. Pero a mí más me interesa, a mí personalmente, la mirada, por ejemplo, de Fukuoka. Más bien es al revés. Es entender primero la totalidad para dejar que toda la diversidad actúe tranquilamente. ¿Cómo así yo tengo que matar una plaga? O sea, ¿de dónde acá? ¿Por qué yo tengo que cortar la cadena trófica? ¿Por qué lo corto? Porque no la tengo armada, pues. O sea, la corto y entonces ya me toca hacer trasladando cierto tipo de dinámicas de la agricultura, qué sé yo, convencional con todos sus agrotóxicos. Entonces con la agricultura orgánica yo me armo otro tipo de escenarios, pero yo voy a ir haciendo control de plagas. No, el control de plagas se hace por la propia diversidad y esa es la belleza del diseño. Y es por eso que, qué sé yo, yo hablé un poquito con el Jairo Restrepo y no le gustó mucho la idea. Pero yo pienso que en el caso de, bueno, ahí están en una reunión que hubo en un diplomado de agricultura orgánica, estaba el Pancho Gangotena, y a mí me gustó mucho lo que él dijo. El problema no es nuevas recetas, el problema es la vida del suelo. O sea, ese es el kit, ese es el tema. Y la vida del suelo es altísima diversidad, porque eso va a dar seguridad frente a plagas, frente a enfermedades, frente a nuevos tipos de disrupciones que hay en la naturaleza, frente a gustos que, qué sé yo, la producción tiene dentro del mercado y te demanda que hoy es tiempo de brócolis o de tomates y lo que sea. Ya, no importa. Puedes hacer frente si es que tienes una diversidad ampliada gestando si tienes una unidad ampliada gestando este tipo de diversidades y sí, tranquilamente puedes estacionalmente usar cierto tipo de diversidad. Pero claro, cuando uno mira ya un tema mucho más profundo, ¿qué es lo que pasa a nivel cultural? ¿Qué es lo que pasa a nivel de toda la dinámica? ¿Qué sé yo? El gusto. ¿El gusto tiene que ver algo con el territorio? Claro que tiene que ver. Porque a partir de eso nos han confinado a 4 paredes. Y simplemente el gusto te permite ir a buscar, qué sé yo, esta fruta que está a 3 kilómetros de aquí o a 8 kilómetros de allá. O este tipo de material, el bambú que yo le tengo aquí cerca de Quito a cerca de 10 kilómetros de aquí. Entonces ya me hace buscar esa diversidad como para sostener esta dinámica. Pero claro, cuando te homogenizan,
también homogenizan tu movilidad, tu manera de ver el mundo. Y claro, como ahora todos nos venden virtualmente, y esa es una de nuestras realidades, ¿no? Entonces, la realidad más dura que ahora tenemos, y es casi imposible salirse de ella, y desde ahí nos monopolizan absolutamente todo. Y por eso tienen grandes Colombia. ¿Por qué estalló Colombia? Porque ya hay gente que no tiene futuro. O sea, ¿qué van a poder hacer? Lo mismo va a hacer en Ecuador ya mismo, porque ya las huelgas y todo está. Lo mismo fue Chile. No van a poder parar a una juventud que no tiene futuro, pero tiene alta capacidad de imaginación y de diversidad de imaginaciones, y no les dan mundo para eso. Entonces es grave lo que tenemos. Y ahí el papel de los diseñadores, de los permacultores, es generar este tipo de espacios donde quepa todo esto, ¿no? Valga la redundancia, en la totalidad cabemos todos. Claro. Por último, y con respecto al descenso energético que nos toca vivir, tendremos nuevamente que no poner todos los huevos en la misma canasta, que se puede caer, ¿no? Se pueden romper todos. Y por ejemplo, en lo económico, tener posibilidades alternativas a este único sistema económico que nos gobierna, y buscar y generar nuevas formas locales de organización, tanto sociales como económicas. Esto va a ser primordial para enfrentar el cambio climático y el descenso energético. Claro, y ahí tú te puedes dar cuenta, Argentina, el caso de Argentina, en la época del corralito bancario, no me acuerdo si fue en los 90, creo que fue. Creo que cerca del 2000, 2001. 2000, ya. ¿Qué pasó? Surgió cerca de 40 tipos distintos de monedas local. Entonces, claro, cuando surgió eso, arreglaron rapidísimo. O sea, les arreglaron el tema a los bancos, pero rapidísimo, porque se dieron cuenta que la gente sí podría generar su propio dinero. Increíble. Pero eso es lo mismo sucede en Chiapas con los zapatistas, ¿no? Ellos tienen su moneda local. Entonces, claro, lo local es absolutamente clave para entender cómo es lo que nosotros podemos ir mejorando esta totalidad, pero no la totalidad de la globalización, ¿no? A pesar de que ahora hay unas discusiones brutales con respecto al proteccionismo y etcétera, pero el tema súper clave es que la diversidad, por ejemplo, a nivel económico, tarde o temprano va a terminar tragándole por necesidad propia y generando su propio dinero, su propio intercambio, su propio trueque. Aún no llegamos a ese momento, ¿no? Nos parece un sueño así medio raro, ¿no? Como muy imaginativo, pero si lo miras bien, eso va a permitir muchas cosas que no nos permite el hecho de no tener dinero. El hecho de no tener, qué sé yo, acceso a créditos, acceso a tecnología. Entonces, claro, son dinámicas que van a estar. En eso, ustedes también pueden mirar por qué las ecovillas, las ecoaldeas no emergen con gran fuerza. Estas 2 últimas décadas ha sido un emerger muy interesante de ecovillas y todo, pero no se sostienen. Es muy raro que se sostengan. Más se han sostenido los ecobarrios. Yo apuesto generalmente, a mí me encanta la ciudad, y claro, tenemos aquí en plena ciudad un paraíso aquí en plena ciudad, pero claro, son dinámicas que los barrios pueden hacer, pero el tema es que la gente también se va a lanzar al campo de ley, y eso va a implicar que cierto tipo de presión económica de esta idea que nos han vendido, ¿no? De que todo, absolutamente todo es escaso, excepto para cierto tipo de grupo social, ¿no? Pero para todos es escaso el trabajo, es escaso el dinero, es escaso las relaciones, es escaso miles de cosas. Y claro, en esa dinámica las ecoaldeas generan un espacio de alta diversidad, y si no lo generan, simplemente se autodestruyen, porque no puedes estar orando al coro, pues, o sea, hablando entre gente de la misma edad, con los mismos intereses. No, ahí tienes que necesariamente abrir los espacios para esta voluptuosa y fenomenal y pasional manera de mirar el mundo de cada uno. Pero claro, necesita ejes y ahí viene el tema, ¿no?
que dinamicen esto hacia la virtud de la mejor eficiencia en las relaciones energéticas. Claro, hay normas, reglas, etcétera. Aún lo que he visto, por ejemplo, en las comunidades punk, hay normas, hay reglas. O sea, nos guste o no, por muy anarcos que seamos, hay normas de convivencia. Pero eso no niega la diversidad. Entonces, miren hacia dónde dispara toda esta diversidad. Y eso es de pronto lo más valioso que tenemos. Trabajemos pues por ello. A ponerle el hombro entonces, y a pesar de que los números no se ven muy alentadores, no echarnos a morir y poner esfuerzos en recuperar y proteger la mayor parte de la biodiversidad que nos sea posible. De esto hablamos cuando se habla de regeneración. Tenemos de parte a la naturaleza, que siempre va a ayudarnos en este sentido porque esa es su dirección. Exacto, esa es su dirección. Bueno, pues estamos terminando el capítulo de hoy. Agradecemos como siempre que nos hayan escuchado. Los invitamos con mucho cariño a que nos sigan en nuestras redes sociales y por supuesto en su emisor de podcast favorito para que nos vayan acompañando en este viaje. Gracias Marcos por una nueva y enriquecedora conversación. Gracias Pablo y gracias también a los permaescuchas. Estamos muy gustosos de que esta familia se vaya ampliando en diversidad. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta la próxima será. Y antes de despedirnos, quisiéramos hacerles una invitación. Si les gusta el trabajo que estamos haciendo en este podcast y quieren aportar económicamente a que este tenga permanencia en el tiempo, los invitamos a nuestra nueva página en Patreon. Esto es www.patreon.com/permaculturapodcast, donde podrán hacer aportes de dinero directo al proyecto. Creo que el mínimo son $5 y de esta manera contribuir a que esta escuela sonora vaya creciendo. Dejaremos el enlace a nuestra página en Patreon en la descripción del capítulo. También les recuerdo, como es usual, que dejaremos en el mismo lugar los enlaces a las páginas de Marcos, donde permanentemente se están ofreciendo excelentes cursos de permacultura, y a la página mía, donde ofrecemos asesorías y diseños permaculturales. Les mandamos un gran abrazo. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.